¿Queréis saber cuáles son las 6 uvas tintas que más se producen en España? Pues vamos a ello. Hola una vez más, amantes del vino, bienvenidos a este canal. Hoy nos embarcamos en un viaje fascinante al corazón de España, un país que tiene más viñedos que ningún otro en el mundo, pero no os dejéis engañar por el tamaño. La verdadera magia del vino español no es la cantidad, sino la increíble calidad y diversidad que ofrecen sus uvas. De hecho, el 97% de los viñedos españoles están protegidos por una denominación de origen. Esto demuestra un compromiso total con la calidad y el terruño. Y dentro de este universo, las uvas tintas son las reinas indiscutibles. Hoy vamos a descorchar los secretos de las 6 uvas tintas más importantes de España, las que forman la columna vertebral de sus vinos más famosos. ¿Listos? Primero está la Tempranillo, la reina indiscutible de España. Empezamos con la realeza. Si España tuviera una uva en su bandera, esa sería la Tempranillo. Con más de 200.000 hectáreas, no solo es la uva tinta más plantada, sino que es el alma de los vinos españoles más icónicos. Su nombre significa temprana porque madura antes que otras uvas, pero su verdadero superpoder es su increíble capacidad de adaptación. Es como una actriz de método que cambia de nombre y de personalidad según el lugar. Digo de nombre porque en Ribera del Duero, por ejemplo, le llaman tinto fino o tinto del país. Produce vinos potentes, oscuros y estructurados, gracias a la altitud y a los cambios de temperatura. En Toro, por ejemplo, se convierte en tinta de toro, dando vinos casi negros, con una potencia frutal y tánica legendaria. En Castilla-La Mancha es la Cencibel, con un carácter más rústico y más frutal. En Cataluña, por ejemplo, se llama Ull de Lebre, pero sus dos reinos más famosos son Rioja y Ribera del Duero. En Rioja es la base de vinos elegantes, complejos y perfectos para envejecer. A menudo mezcla con Garnacha, Mazuelo y Graciano. En Ribera del Duero es más intensa, concentrada, creando vinos con una estructura formidable. ¿Y a qué sabe? Un tempranillo joven te dará aromas a fresa, frambuesa, pero cuando envejece en barrica, la magia ocurre, porque desarrolla notas complejas de vainilla, cuero, tabaco, especias, con unos taninos más suaves y sedosos que lo hacen inolvidable. En segundo lugar tenemos a la Garnacha, que es la superviviente que volvió a brillar, una uva con una historia de película. Durante años fue una chica trabajadora, usada para dar cuerpo y alcohol a otros vinos, pero hoy, gracias al redescubrimiento de los viñedos más viejos, la Garnacha vive una época nueva, una época dorada. Originaria de Aragón, es una superviviente nata, resiste al calor y a la sequía. Por eso se ha extendido por todo el mundo, donde la conocen como Grenache. En España la encontramos en su máxima expresión, por ejemplo, en Aragón, sobre todo en Calatayud y el Campo de Borja. Aquí las viñas centenarias dan vinos potentes, llenos de fruta madura y con una relación calidad-precio increíble. También la encontramos en el Priorat, en esta pequeña región catalana, sobre suelos de pizarra llamados licorella. La Garnacha produce vinos en una concentración y mineralidad que están entre los mejores del mundo. También la encontramos en Sierra de Gredos, que es la nueva frontera de la Garnacha, donde viñedos de gran altitud dan vinos más ligeros, florales y elegantes. ¿Y a qué sabe la Garnacha? Pues la Garnacha es pura fruta roja, frambuesa, fresa, con un toque especiado a pimienta blanca. Suele tener más alcohol, lo que le da una sensación cálida en la boca, y sus taninos son suaves y redondos. Nuestra tercera uva es la Bobal y es el corazón de Utiel Requena. Es una joya escondida. La Bobal es la tercera uva tinta más plantada, pero casi toda su producción se concentra en un solo lugar, Utiel Requena, en Valencia. Su nombre viene de Bobale por la forma de su racimo, que recuerda la cabeza de un toro. Y vaya si tiene fuerza. Durante mucho tiempo se usó para vinos a granel por su increíble color oscuro, pero los productores modernos han demostrado que
puede crear vinos de alta gama, complejos y con gran potencial de envejecimiento. ¿A qué sabe la uva Bobal? Pues la Bobal tiene dos señas de identidad, un color rojo picota muy profundo y una acidez natural muy alta. Esto le da una frescura vibrante donde se encuentran sabores a cereza y mora, con una estructura tánica también muy potente. Además, produce unos rosados espectaculares, con mucho más cuerpo y sabor que la mayoría. En cuarto lugar, nos encontramos con la Garnacha Tintorera, que es una bomba de color. Cuidado, no la confundáis con la Garnacha Tinta. La Garnacha Tintorera también es conocida como Alicante Bouschet y es única en su especie. Es una de las poquísimas uvas que tiene la pulpa de color rojo. Esto significa que sus vinos tienen un color increíblemente oscuro y opaco. Históricamente se usaba para dar un toque de color pues, a otros vinos, pero hoy es la estrella de la denominación de origen de Almansa, por ejemplo, donde se elaboran monovarietales potentes y de gran calidad. ¿A qué sabe la garnacha? Pues imaginad fruta negra muy madura, pues como moras y ciruelas, además con unas notas terrosas y con una personalidad arrolladora. Un vino robusto, con mucho cuerpo y taninos marcados. Nuestra quinta uva es la Monastrell y es el alma del Mediterráneo. Es una auténtica adoradora del sol, es la reina del sureste español en denominaciones como Jumilla, Yecla y Alicante. En Francia la llaman Mourvedre. La Monastrell es una campeona del cambio climático. Su increíble resistencia al calor y a la sequía la convierte en una uva de futuro. ¿A qué sabe la Monastrell? Pues es un vino potente y mediterráneo, mucho color, alto grado alcohólico y taninos firmes. Sus aromas son de fruta negra madura, pimienta negra y a menudo notas complejas de cuero y sotobosque. Un vino que te transporta a un paisaje soleado y árido. Nuestra sexta y última uva es la Cabernet Sauvignon, que pues es la estrella internacional. Es una variedad internacional, no es tan autóctona como las anteriores y bueno, esta es la sorpresa. A diferencia de las otras 5, pues como decimos, no es española, es francesa. Es la uva tinta más famosa del mundo y su presencia aquí pues, nos cuenta la historia de la modernización del vino español. En España rara vez la verás sola, su papel es de compañera de lujo en ciertas mezclas. Aporta estructura, taninos, potencial de envejecimiento a uvas como por ejemplo la Tempranillo en Ribera del Duero o la Monastrell en Jumilla. La encontrarás en muchas regiones, desde el Penedés hasta el Somontano. ¿Y a qué sabe la Cabernet Sauvignon? Pues tiene un perfil inconfundible, grosella negra, tipo casis y a veces algún toque de pimiento verde, unos taninos firmes que le dan mucha longevidad. Y como conclusión, pues ahí las tenéis, las 6 magníficas que pintan el paisaje del vino tinto en España, desde la Tempranillo a la renacida Garnacha, pasando por joyas locales como la Bobal y la Monastrell, la singular Garnacha Tintorera y la invitada global, que es la Cabernet Sauvignon. Todo esto que hemos visto es un país, España, que celebra sus uvas autóctonas con orgullo, es su herencia, pero que al mismo tiempo no tiene miedo de innovar y competir en un escenario mundial. La próxima vez que tengáis una copa de vino tinto español en la mano, pensad en todas estas historias que os he contado. Dejadme en los comentarios si queréis cuál es vuestra uva favorita, si hay alguna que no conocíais o cuál es la siguiente que queréis probar, por ejemplo. Si os ha gustado este viaje, no dudéis en dejar un like y suscribiros al canal. Salud y hasta la próxima.